Parálisis del sueño. Imagina que te despiertas en medio de la noche, pero algo está mal. No puedes moverte. Tus brazos, tus piernas, todo tu cuerpo parece atrapado en un bloque de cemento invisible. Tu mente está despierta, pero tu cuerpo no responde. Y entonces, sientes algo, una presencia en la habitación, un peso en el pecho, tal vez un susurro que no explicas. Bienvenido al extraño mundo de la parálisis del sueño, un fenómeno que te hace cuestionar dónde termina la realidad y comienza el sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando tu cerebro y tu cuerpo se desincronizan. Normalmente, cuando sueñas en la fase REM, ese momento del sueño donde tus ojos se mueven rápido y tus sueños son vívidos, tu cuerpo se desconecta para evitar que actúes lo que sueñas. Es como si tu cerebro pusiera un candado en tus músculos, una medida de seguridad para que no salgas corriendo detrás de un dragón imaginario. Pero a veces, al despertar, ese candado no se quita a tiempo. Estás consciente, pero tu cuerpo sigue apagado. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Esa sensación de no poder moverte puede durar segundos o minutos, pero se siente como una eternidad. Y no estás solo, hasta el 40% de las personas lo experimentan al menos una vez, según estudios. Pero lo que realmente fascina es lo que ves, oyes o sientes. Algunas personas reportan sombras moviéndose, figuras oscuras en la esquina o incluso una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ellas. En la antigüedad, esto se atribuía a demonios o espíritus, como el incubo de las leyendas medievales. Hoy, la ciencia lo explica como alucinaciones hipnagógicas, esas imágenes o sonidos que tu cerebro crea en la frontera entre el sueño y la vigilia. Piénsalo como un proyector de cine que se enciende antes de que la película termine. Tu mente, atrapada entre dos estados, mezcla fragmentos de sueños con la realidad. Por eso, una sombra en la pared puede convertirse en una figura aterradora. No es un espíritu, sino tu cerebro jugando con las obras de tus sueños. Factores como el estrés, la falta de sueño o dormir boca arriba pueden aumentar las probabilidades de que ocurra. Y aunque puede ser aterrador, no es peligroso. De hecho, algunas personas, como los que practican el sueño lúcido, incluso buscan provocarlo para explorar sus sueños. Lo fascinante de la parálisis del sueño es que no solo es un truco del cerebro, sino una ventana a cómo construimos nuestra realidad. ¿Qué tan real es lo que ves cuando estás despierto? Si tu mente puede crear presencias tan vívidas en ese estado, ¿qué dice eso sobre lo que percibimos cada día? Alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. ¿Alguna vez has sentido que caes al vacío justo cuando te estás quedando dormido? O tal vez has oído un susurro, visto una luz parpadeante o sentido un roce en la piel, todo mientras la habitación está en silencio. No estás loco, ni estás soñando del todo. Acabas de cruzarte con las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, esas extrañas percepciones que aparecen cuando tu mente está a medio camino entre el sueño y la vigilia. Son como un portal hacia un mundo donde la realidad se mezcla con la imaginación. Estas alucinaciones ocurren en los momentos de transición, las hipnagógicas cuando te estás quedando dormido, y las hipnopómpicas cuando te estás despertando. Son como si tu cerebro, al cambiar de marcha, dejara escapar fragmentos de sueños que se cuelan en tu percepción. No necesitas estar enfermo o tener un trastorno para experimentarlas. Estudios sugieren que hasta el 70% de las personas han tenido alguna vez estas vivencias, especialmente si están agotadas o no han dormido bien. Pueden ser imágenes fugaces, como destellos de colores o rostros desconocidos, sonidos como un timbre o una voz que dice tu nombre, o incluso sensaciones táctiles, como un cosquilleo o un peso repentino. Imagina tu mente como un pintor que trabaja en un lienzo a medio terminar. Cuando estás despierto, el cuadro es claro, la habitación, la cama, la lámpara. Pero al entrar o salir del sueño, el pintor se distrae y empieza a garabatear cosas raras, una sombra que se mueve, un murmullo que no existe. Esto pasa porque las áreas de tu cerebro que procesan imágenes, sonidos y emociones no están completamente sincronizadas. La corteza visual puede activarse sin un estímulo real, creando formas o luces. Por eso, a veces ves figuras geométricas o incluso escenas completas que desaparecen al abrir los ojos. Lo curioso es que estas alucinaciones han fascinado a científicos y místicos por igual. En el pasado, se relacionaban con visiones espirituales o mensajes de otro mundo. Hoy, la neurociencia las estudia para entender cómo el cerebro construye la realidad. Por ejemplo, la privación de sueño o el estrés pueden amplificarlas, haciendo que sientas cosas tan vívidas que jurarías que son reales. ¿Pero no lo son, o sí?
La línea es borrosa, porque estas experiencias muestran que nuestra percepción no siempre es confiable. Algunas personas incluso disfrutan de estas alucinaciones, usándolas como inspiración para arte o escritura, o como un trampolín para sueños lúcidos. Pero también pueden ser inquietantes, especialmente si sientes que algo te observa o te toca. La próxima vez que sientas un escalofrío al quedarte dormido, recuerda, es solo tu cerebro jugando con las sombras de tu mente. Pero, ¿y si esas sombras obedecen a algo más profundo? Experimento de obediencia de Milgram. En 1961, un psicólogo llamado Stanley Milgram quiso saber hasta dónde llegarías por seguir órdenes. Imagina que estás en un laboratorio, sentado frente a un panel con interruptores. Una voz autoritaria te dice que presiones un botón que, según te explican, dará una descarga eléctrica a otra persona en la habitación de al lado. No quieres hacerlo, pero el hombre con bata blanca insiste, el experimento debe continuar. ¿Qué harías? El experimento de obediencia de Milgram reveló algo perturbador sobre ti, sobre todos nosotros. A veces, obedecemos incluso cuando creemos que está mal. Piénsalo como un semáforo en tu mente. Normalmente, tu moral te dice cuando parar, esto no está bien. Pero Milgram descubrió que una figura de autoridad puede cambiar esa luz a verde, haciendo que ignores tus propios juicios. En su estudio, voluntarios creían que estaban dando descargas eléctricas cada vez más fuertes a otra persona, en realidad, un actor que fingía dolor, solo porque un científico se lo ordenaba. Sorprendentemente, el 65% de los participantes llegaron hasta el máximo voltaje, 450 voltios, a pesar de escuchar gritos de agonía. Nadie les obligó físicamente, solo estaba la presión de una voz que decía, sigue. ¿Por qué obedecemos así? Milgram sugirió que, en ciertas situaciones, delegamos nuestra responsabilidad moral a quien parece estar a cargo. Es como si entregaras las llaves de tu conciencia a otra persona. Esto explica comportamientos extremos, desde obedecer órdenes en una oficina hasta eventos históricos mucho más oscuros, como los crímenes de guerra. Pero el experimento también levantó tormentas éticas. ¿Es correcto engañar a participantes y hacerles creer que están causando daño? Milgram defendió su trabajo diciendo que revelaba una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. No todos obedecieron ciegamente. Algunos se resistieron, se levantaron y dijeron, no sigo. Esto nos da esperanza, pero también una advertencia, el contexto importa. Si estás rodeado de presión social o una figura de autoridad, tu brújula moral puede tambalearse. Estudios posteriores confirmaron que este fenómeno persiste, aunque varía según la cultura o el nivel de confianza en la autoridad. Hoy, el experimento de Milgram se enseña en psicología no solo por sus hallazgos, sino como un recordatorio de los límites éticos en la investigación. Mientras reflexionas sobre esto, piensa, ¿hasta dónde llegarías tú por obedecer una orden? ¿Podrías decir no si todo el mundo a tu alrededor dice sí? Este experimento nos empuja a mirar dentro de nosotros mismos, pero también al entorno que nos rodea. Experimento de la prisión de Stanford. ¿Sabías que en solo unos días puedes convertirte en alguien que no reconoces? En 1971, un psicólogo llamado Philip Zimbardo creó un experimento que demostró cómo un simple cambio de escenario puede transformar tu forma de actuar. Imagina que te dan un uniforme, te llaman prisionero o guardia y te meten en un sótano que parece una cárcel. De repente, no eres solo tú, eres un personaje en una obra donde las reglas dictan quién eres. Esto es el experimento de la prisión de Stanford, y lo que reveló sobre ti es tan fascinante como inquietante. Zimbardo tomó a estudiantes universitarios normales, como tú, y los dividió en dos grupos, guardias y prisioneros. Los puso en una prisión simulada en la Universidad de Stanford. Los guardias tenían gafas oscuras y poder, los prisioneros, números en lugar de nombres. Lo que pasó después fue como si el mundo real se desvaneciera. En pocos días, algunos guardias se volvieron crueles, gritaban, humillaban a los prisioneros, los obligaban a hacer tareas absurdas. Los prisioneros, por su parte, se volvieron pasivos o se rebelaron, pero muchos colapsaron emocionalmente. El experimento, planeado para 2 semanas, se detuvo en 6 días porque todo se salió de control. Piénsalo como un juego de disfraces que se vuelve demasiado real. Al principio, solo sigues las reglas, pero pronto el disfraz se siente como tu piel. Zimbardo llamó a esto desindividualización, cuando te pierdes en el papel que te asignan y olvidas quién eres.
Estudios posteriores confirmaron que cerca de un tercio de los guardias se volvieron abusivos, aunque otros se mantuvieron neutrales, mostrando que no todos caen en la trampa del contexto. Pero el poder del entorno fue claro: un lugar, un rol, puede hacerte actuar de formas que nunca imaginarías. Este experimento desató un huracán de críticas. Algunos dijeron que Zimbardo manipuló los resultados al dar instrucciones a los guardias para ser duros. Otros cuestionaron si era ético dejar que los participantes sufrieran. Aún así, su impacto es enorme, explica cómo entornos como escuelas, trabajos o incluso prisiones reales pueden moldear conductas extremas. Piensa en un jefe tóxico o en un grupo que te presiona a ser alguien que no eres. Ese es el eco de Stanford. Mientras te preparas para dormir, imagina ponerte un uniforme que no elegiste. ¿Seguirías siendo tú, o te convertirías en lo que el entorno espera? El experimento de Stanford nos advierte que el mundo a nuestro alrededor puede esculpirnos como arcilla. Pero, ¿y si no es el entorno, sino las señales que aprendemos a obedecer? Condicionamiento clásico. ¿Alguna vez un olor te ha transportado instantáneamente a un recuerdo? Quizás el aroma a café te recuerda las mañanas con tu familia, o un perfume te hace sonreír sin saber por qué. No es magia, es tu cerebro jugando un truco que Ivan Pavlov descubrió hace más de un siglo. El condicionamiento clásico es como un atajo secreto que tu mente usa para conectar cosas, moldeando cómo reaccionas al mundo sin que te des cuenta. Prepárate, porque esto te hará preguntarte cuánto de lo que sientes es realmente tuyo. Imagina que eres un perro en el laboratorio de Pavlov en los 1890s. No, no es un insulto, es donde todo comenzó. Pavlov estaba estudiando la digestión, pero notó algo curioso: sus perros empezaban a salivar solo con escuchar el sonido de un asistente acercándose con comida. Así que probó algo: tocaba una campana justo antes de darles alimento. Después de varias veces, la campana sola hacía que los perros salivaran, como si la comida estuviera allí. Esto es el condicionamiento clásico: un estímulo neutro, como un sonido, se asocia con algo importante, como comida, hasta que el sonido desencadena la misma reacción. Piénsalo como un DJ en tu cabeza, mezclando pistas para crear una nueva canción. Una señal cualquiera, un olor, un sonido, una imagen, se empareja con algo que te importa, como alegría o miedo, hasta que la señal sola toca la misma nota emocional. Estudios muestran que esto explica por qué el sonido de una sirena te pone tenso o por qué una canción te hace suspirar por un amor pasado. Es la base de fobias, como temer a las alturas tras una caída, o de antojos, como querer pizza al ver un anuncio. Lo fascinante es que no necesitas pensar para que esto ocurra. Es automático, como cuando tu corazón late más rápido al escuchar un portazo. Los terapeutas usan este principio para ayudar a superar miedos, como asociar arañas con calma en lugar de pánico. Pero también tiene un lado oscuro: los anuncios y las redes sociales lo usan para engancharte, conectando productos con emociones felices. Según investigaciones, hasta los bebés muestran condicionamiento clásico, reaccionando a sonidos que predicen comida. Mientras te deslizas hacia el sueño esta noche, piensa en las señales que te rodean: el zumbido del ventilador, el crujir de la cama. ¿Qué conexiones está tejiendo tu cerebro ahora mismo? Pavlov nos enseñó que el mundo está lleno de campanas invisibles, entrenándonos sin que lo sepamos. Condicionamiento operante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues revisando tu teléfono aunque sabes que no hay nada nuevo? ¿O cómo aprendiste a levantarte temprano para evitar el regaño de tu jefe? No es solo fuerza de voluntad, es tu cerebro respondiendo a un sistema de premios y castigos que B.F. Skinner destapó con su condicionamiento operante. Es como si el mundo fuera un videojuego donde cada acción tiene una recompensa o un golpe, y tú aprendes a jugar sin siquiera darte cuenta. Prepárate para descubrir cómo tus elecciones están moldeadas por consecuencias que ni siquiera notas. Imagina que eres un ratón en una caja diseñada por Skinner en los 1930s. No es cualquier caja, tiene una palanca que, al presionarla, te da un pedacito de comida. Al principio, la tocas por accidente, pero pronto aprendes que cada presión trae una recompensa. Ahora no puedes parar de apretarla. Esto es el condicionamiento operante: tus acciones cambian según lo que pasa después. Si algo bueno sigue a lo que haces, como un bien hecho, o un dulce, lo harás más. Si viene algo malo, como una multa o un dolor de cabeza, lo evitarás. Simple, pero poderoso. Piénsalo como un jardinero podando un árbol. Cada recompensa hace crecer una rama de tu comportamiento, cada castigo la corta. Skinner descubrió que no todos los premios funcionan igual.
Por ejemplo, si la recompensa llega solo a veces, como en una máquina tragamonedas, te vuelves casi adicto a intentarlo. Esto se llama refuerzo variable y explica por qué sigues revisando redes sociales, cada like es un premio impredecible. Estudios muestran que este tipo de refuerzo es tan fuerte que puede mantenerte enganchado durante horas, incluso si la mayoría de las veces no hay nada nuevo. Skinner probó esto con palomas, ratones e incluso humanos, y los resultados son claros, las consecuencias moldean lo que haces. En un experimento, palomas aprendieron a girar en círculo solo porque recibían comida al hacerlo. En tu vida, pasa lo mismo. ¿Estudias para un examen? Probablemente porque quieres una buena nota, refuerzo positivo, o temes reprobar, evitar un castigo. Este principio está en todas partes, en cómo los maestros usan estrellitas para motivar a los niños, en cómo los juegos de azar te mantienen apostando, o en cómo los perros aprenden a sentarse por una galleta. Pero no todo es tan simple. A veces, el refuerzo no es tan obvio. Por ejemplo, gritar en una discusión puede sentirse bien porque libera tensión, aunque cause problemas después. Esto es refuerzo negativo, haces algo para quitar algo desagradable. Según investigaciones, este tipo de condicionamiento explica adicciones, como fumar para calmar ansiedad, o hábitos como posponer tareas para evitar estrés momentáneamente. También está en la educación, un niño puede portarse mal porque la atención, aunque sea un regaño, es una recompensa. Lo inquietante es cuánto de tu vida está guiada por estas reglas invisibles. ¿Ese café que tomas cada mañana? Tal vez no es solo gusto, sino el refuerzo de sentirte despierto. ¿Esa app que no puedes dejar? Está diseñada para darte premios aleatorios y mantenerte atrapado. Skinner decía que entender estas consecuencias nos da poder para cambiar conductas, desde entrenar mascotas hasta mejorar hábitos personales. Pero también nos advierte, si no eres consciente, el mundo te entrena sin que lo sepas. Mientras te acuestas esta noche, piensa en las pequeñas cosas que haces sin cuestionar. ¿Qué premios o castigos te empujan a actuar? ¿Estás jugando el juego de alguien más? El condicionamiento operante nos muestra que nuestras elecciones no siempre son tan libres como creemos. Y si las consecuencias moldean lo que haces, ¿qué pasa cuando lo que haces lo aprendes solo mirando a otros? Experimento Bobo Doll. ¿Alguna vez has notado cómo un niño pequeño imita todo lo que haces? Levantas una cuchara, y él también, haces una mueca, y él te sigue. Pero, ¿y si lo que imitan no es tan inocente? En los 1960s, Albert Bandura se preguntó cómo aprendemos solo observando, y su experimento con el muñeco bobo reveló algo que te hará repensar lo que absorbes del mundo. Es como si tus ojos fueran esponjas, empapándose de las acciones de otros y moldeando quién eres sin que lo planees. Imagina que estás en una sala con un niño, un muñeco inflable de payaso llamado Bobo y un adulto. En el experimento de Bandura, los niños vieron a un adulto golpear, patear y gritarle al muñeco. Después, los dejaron solos con Bobo. ¿Qué hicieron? Muchos imitaron exactamente lo mismo, puñetazos, patadas, incluso insultos al pobre muñeco. Bandura demostró que no necesitas premios directos para aprender, basta con ver a alguien más. Esto se llama aprendizaje por observación, y es como si tu cerebro tuviera un botón de copiar y pegar para las conductas que ves. Piénsalo como un espejo que no solo refleja, sino que graba. Cuando observas a alguien, tu mente no solo registra, sino que ensaya lo que podría hacer tú. Bandura descubrió que los niños eran más propensos a imitar si el adulto era recompensado por su comportamiento, como si vieran un y bien hecho. Pero incluso sin recompensas, la imitación ocurría. Esto explica por qué los niños copian frases de sus padres o por qué tú podrías adoptar el estilo de un amigo carismático sin darte cuenta. Estudios posteriores confirmaron que este aprendizaje ocurre en todas las edades, desde bebés hasta adultos, y no solo con acciones físicas, también absorbemos actitudes y emociones. El experimento Bobo Doll tuvo un impacto enorme porque mostró cómo la violencia en la tele o en videojuegos podría influir en los niños. Si ven a un héroe golpeando villanos, ¿qué aprenden? Bandura sugirió que los medios moldean nuestra conducta, especialmente en los pequeños, cuyos cerebros son como arcilla fresca. Pero no es solo sobre violencia, piensa en cómo aprendiste a bailar viendo videos, o cómo copias gestos de un influencer sin querer. Según investigaciones, este aprendizaje vicario depende de 4 pasos: prestar atención, recordar lo que viste, poder repetirlo y estar motivado para hacerlo. Si falta uno, como no querer imitar a alguien que no admiras, el aprendizaje no ocurre. Lo fascinante, y un poco inquietante, es que no siempre controlas lo que absorbes. Tu cerebro está observando todo el tiempo, el enojo de un conductor, la risa de un amigo, el tono de un profesor. Cada modelo que ves planta una semilla, y algunas crecen sin que te des cuenta. Por ejemplo, estudios muestran que los niños expuestos a modelos agresivos en la tele pueden volverse más impulsivos, mientras que ver actos de bondad fomenta empatía.
pero no es solo para niños. ¿Alguna vez has sentido ganas de gritar después de ver a alguien perder los estribos? Ese es Bandura susurrándote que el mundo te entrena a través de lo que miras. Mientras te preparas para dormir, piensa en las personas que te rodean, en la tele, en la calle, en redes. ¿Qué estás copiando sin saberlo? ¿Qué semillas están creciendo en tu mente? El experimento de Bobo nos recuerda que no solo somos lo que hacemos, sino también lo que vemos. Y si observar puede cambiarte tanto, imagina cómo una simple primera impresión puede torcer todo lo que piensas de alguien. Efecto halo. Imagina que conoces a alguien que te deslumbra desde el primer segundo, tiene una sonrisa perfecta, viste con estilo y habla con confianza. Sin saber por qué, asumes que también es inteligente, honesto, quizás hasta un gran amigo. Pero, ¿y si estás equivocado? Esto es el efecto halo, un truco de tu mente que pinta a las personas con un brillo que no siempre merecen. Es como si tu cerebro fuera un pintor perezoso que, al ver un rasgo brillante, colorea todo lo demás con la misma luz. El efecto halo, identificado por el psicólogo Edward Thorndike en los 1920s, ocurre cuando una sola característica, como ser atractivo o carismático, te lleva a asumir que alguien tiene otras cualidades positivas, aunque no tengas evidencia. Por ejemplo, estudios han mostrado que las personas atractivas suelen ser vistas como más competentes o amables, incluso en trabajos o juicios legales. Es como si tu mente usara un atajo: si brilla por fuera, debe brillar por dentro. Pero este atajo puede engañarte. Un experimento clásico dio a profesores dos ensayos idénticos, pero con fotos de autores, uno atractivo, otro no. El del autor atractivo recibió mejores calificaciones, aunque el contenido era el mismo. Piénsalo como un filtro de Instagram aplicado a la realidad. Una buena primera impresión, un traje elegante, una voz cálida, pone un filtro que embellece todo lo demás. Pero también funciona al revés: un rasgo negativo, como un mal corte de pelo o una actitud fría, puede hacerte asumir lo peor. Esto explica por qué un político carismático puede parecer confiable aunque mienta, o por qué una marca con un logo bonito te parece de mejor calidad. Según investigaciones, el efecto halo influye en entrevistas laborales, donde un candidato con buena presencia puede superar a otro más calificado pero menos pulido. Lo curioso es que no solo afecta cómo ves a otros, sino también cómo te ven a ti. Si destacas en algo, como dar una gran presentación, la gente podría asumir que eres bueno en todo. Pero esto tiene un lado oscuro: puede crear expectativas injustas o hacer que ignores defectos reales. Por ejemplo, en un estudio, los jurados en tribunales dieron sentencias más leves a acusados atractivos, incluso con pruebas similares. El efecto halo no solo distorsiona, sino que puede cambiar vidas. ¿Por qué caemos en esta trampa? Tu cerebro odia la incertidumbre y prefiere respuestas rápidas. Procesar cada detalle de una persona toma tiempo, así que usa el halo como un shortcut. Pero no siempre es malo. En situaciones rápidas, como elegir a quién seguir en una emergencia, ese atajo puede ser útil. El problema es cuando confías ciegamente en él. Psicólogos sugieren que ser consciente de este sesgo y buscar evidencia concreta, como revisar el currículum de alguien en lugar de solo su sonrisa, puede reducir su impacto. Sesgo de confirmación. ¿Alguna vez has sentido que el mundo parece estar de acuerdo contigo? Lees un artículo, ves un video, y todo parece confirmar lo que ya creías. Pero, ¿y si no es el mundo, sino tu mente jugando a ser detective, buscando solo las pistas que encajan con tu historia? Esto es el sesgo de confirmación, un hábito mental que te hace ver lo que quieres ver y pasar por alto lo que no. Es como si tu cerebro fuera un bibliotecario que solo saca los libros que refuerzan tu punto de vista, dejando los demás en el polvo. El sesgo de confirmación ocurre cuando buscas, interpretas o recuerdas información de manera que apoye tus creencias previas. Digamos que crees que los gatos son mejores que los perros. Notarás cada historia de un gato adorable, pero ignorarás las de perros héroes. En un experimento clásico de los 1960s, Peter Wesen dio a participantes una secuencia de números, 2, 4, 6, y les pidió descubrir la regla detrás. Muchos probaron solo números que confirmaban su hipótesis inicial, como 8, 10, 12, y evitaron probar otros que la desafiaran, como 7 o 9. El resultado: se equivocaron más. Este sesgo es como un imán que atrae solo lo que ya pegas en tu mente. Imagina tu cerebro como un chef que cocina solo con los ingredientes que le gustan. Si crees que alguien es deshonesto, cada mirada esquiva te parecerá sospechosa, pero ignorarás sus actos de bondad. Estudios muestran que este sesgo está detrás de la polarización en redes sociales. Si sigues cuentas que piensan como tú, los algoritmos te dan más de lo mismo, creando una burbuja. Un estudio de 2018 encontró que las personas tienden a compartir noticias falsas que confirman sus creencias, incluso si dudan de su veracidad, porque sienten que son ciertas.
Este sesgo no solo afecta tus opiniones, sino decisiones importantes. En juicios, por ejemplo, los jurados pueden enfocarse en pruebas que confirman su primera impresión del acusado, ignorando las que no encajan. En ciencia, los investigadores a veces interpretan datos de forma que apoyen su hipótesis, lo que ha llevado a errores históricos. Pero no es solo cosa de expertos. ¿Alguna vez buscaste en Google algo para comprobar que tenías razón en una discusión? Eso es el sesgo de confirmación en acción. ¿Por qué hacemos esto? Tu cerebro quiere orden, no caos. Aceptar ideas contrarias es como armar un rompecabezas con piezas que no encajan, incómodo y agotador. Según psicólogos, este sesgo se intensifica con emociones fuertes o temas personales, como política o religión. Pero no es imbatible. Estudios sugieren que cuestionarte activamente, buscar opiniones opuestas o imaginar que estás equivocado puede debilitarlo. Por ejemplo, en un experimento, quienes fueron entrenados para considerar el punto de vista opuesto tomaron decisiones más objetivas. Lo inquietante es cuánto de lo que crees podría ser solo tu mente escogiendo evidencia como si fuera un buffet. Mientras te preparas para dormir, piensa en una creencia que tienes, es tuya porque es verdad o porque solo has visto lo que quieres. El sesgo de confirmación nos recuerda que nuestra realidad a veces es solo la historia que elegimos contarnos. Y si buscamos pruebas para lo que creemos, ¿cómo juzgamos a los demás por lo que hacen? Sesgo de atribución fundamental. Cuando alguien te corta en el tráfico, ¿qué piensas? Probablemente, qué idiota. Pero cuando tú lo haces, seguro tienes una excusa, iba con prisa o no vi el carril. Esta diferencia no es casualidad, es el sesgo de atribución fundamental, un truco de tu mente que te hace culpar al carácter de los demás por sus errores, pero justificar los tuyos con las circunstancias. Es como si tu cerebro tuviera dos lentes distintos, uno duro para los otros, otro suave para ti. Este sesgo te revela cómo construyes historias sobre el mundo, a menudo sin darte cuenta. Imagina que estás en una cafetería y el mesero derrama tu café. Inmediatamente piensas, es torpe o no presta atención. Pero si tú derramas algo, lo atribuyes al suelo resbaloso o a un tropiezo accidental. Este sesgo, identificado en los 1970s por psicólogos como Lee Ross, dice que tendemos a explicar las acciones de otros por sus rasgos internos, su personalidad, su esencia, mientras que las nuestras las vemos como respuestas al entorno. Es como si el mundo fuera un escenario donde los demás son actores fijos, pero tú eres un improvisador reaccionando al guión. Estudios han probado esto en todo tipo de situaciones. En un experimento, a estudiantes se les pidió juzgar por qué alguien falló en una tarea. Si era otra persona, decían, es perezoso o no es listo. Pero si eran ellos mismos, culpaban al tiempo o la dificultad. Este sesgo aparece en todas las culturas, aunque varía, en países más individualistas, como Estados Unidos, es más fuerte, mientras que en culturas colectivistas, como Japón, la gente considera más el contexto. Un estudio de 2006 mostró que los estadounidenses culpan más al carácter en conflictos, mientras que los asiáticos tienden a señalar factores externos. ¿Por qué tu cerebro hace esto? Es una forma de simplificar el caos. Entender las circunstancias de todos toma tiempo y esfuerzo, y tu mente prefiere atajos. Juzgar a alguien por su carácter es rápido y te da una sensación de control. Pero esto tiene consecuencias. Puede alimentar malentendidos, como asumir que un compañero de trabajo es grosero sin saber que está estresado. En un nivel más grande, explica prejuicios. Si ves a alguien de un grupo diferente cometer un error, podrías culpar a su cultura en lugar de su situación, reforzando estereotipos. Lo fascinante es que este sesgo no solo distorsiona cómo ves a los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Te hace sentir más justificado, pero menos empático. Psicólogos sugieren que para contrarrestarlo, puedes intentar ponerte en los zapatos de otros o preguntarte, ¿qué haría yo en su lugar? Un experimento encontró que las personas entrenadas para considerar el contexto antes de juzgar eran menos propensas a culpar al carácter. Pero no es fácil, este sesgo es como un reflejo, automático y difícil de apagar. Sesgo autoservicio. Triunfas en un proyecto y sientes que el mundo te aplaude, soy un genio. Pero cuando fallas, el dedo apunta a otro lado, el equipo no ayudó o la tarea era imposible. ¿Te suena familiar? Esto es el sesgo autoservicio, un truco de tu mente que te hace atribuir tus éxitos a tu talento y tus fracasos a factores externos. Es como si tu cerebro fuera un abogado defensor, siempre listo para pintarte como el héroe de tu propia historia, sin importar las pruebas. El sesgo autoservicio, estudiado desde los 1970s por psicólogos como Dale Miller, es una forma de proteger tu autoestima. Cuando ganas, tu mente dice, eso fue todo tú, tu esfuerzo, tu inteligencia. Pero cuando pierdes, busca excusas fuera de tu control, el clima, la suerte, los demás.
En un experimento, estudiantes que aprobaron un examen lo atribuyeron a su preparación, pero los que reprobaron culparon al profesor o preguntas tramposas. Es como si tu ego tuviera un escudo que desvía cualquier golpe hacia afuera. Imagina tu mente como un director de cine editando tu biografía. Los momentos brillantes se graban en alta definición, con tu nombre en letras grandes. Los errores, en cambio, se cortan o se atribuyen a un actor secundario. Estudios muestran que este sesgo es universal, aunque más fuerte en culturas individualistas, donde el yo es el centro. Por ejemplo, un estudio de 1990 encontró que los estadounidenses eran más propensos a atribuir éxitos personales a su habilidad que los japoneses, quienes compartían el crédito con su equipo. Pero incluso en contextos grupales, el sesgo persiste. Si tu equipo gana, te sientes clave; si pierde, fue culpa de todos. Este sesgo no solo afecta cómo te ves, sino cómo interactúas. En el trabajo, podrías tomar todo el crédito por un proyecto exitoso, pero culpar a un colega por un fallo, creando tensiones. En relaciones, puede hacerte ciego a tus errores. No soy yo, es que ella no entiende. Según investigaciones, este sesgo está ligado a la motivación. Queremos sentirnos bien con nosotros mismos, así que reescribimos la realidad. Pero tiene un costo. Un estudio de 2015 mostró que las personas con un sesgo autoservicio fuerte son menos propensas a aprender de sus errores, porque nunca los asumen. Lo curioso es que este sesgo no es solo egoísmo. Es una estrategia de supervivencia mental. Sentirte competente te motiva a seguir adelante, pero puede hacerte menos objetivo. Psicólogos sugieren contrarrestarlo reflexionando sobre tu rol en los fracasos o buscando retroalimentación honesta. En un experimento, quienes escribieron sobre sus errores antes de evaluar un fallo fueron más equilibrados en sus juicios. Pero es duro, admitir que fallaste es como tragarte una píldora amarga, aunque te haga crecer. Mientras te hundes en la almohada, piensa en tu último éxito o tropiezo. ¿Fuiste el héroe, o tu mente te dio el papel principal sin merecerlo? El sesgo autoservicio nos revela que nuestro ego es un narrador poco confiable, tejiendo historias para mantenernos a flote. Group Think, pensamiento de grupo. Estás en una reunión con amigos o colegas, planeando algo importante. Alguien lanza una idea, todos asienten, y aunque algo en tu interior grita que no tiene sentido, te callas. No quieres romper la armonía, no quieres ser el difícil. Antes de que te des cuenta, todos están de acuerdo en una decisión que, en el fondo, sabes que es un error. Esto es el Group Think, o pensamiento de grupo, un fenómeno que convierte la búsqueda de unidad en una trampa peligrosa. Es como si tu mente se disolviera en una sopa colectiva, donde la crítica se ahoga para no hacer olas. El término Group Think lo acuñó Orven Janes en los 1970s, inspirado en desastres como la invasión fallida de Bahía de Cochinos. Janis descubrió que los grupos, cuando priorizan el consenso sobre la verdad, toman decisiones terribles. Imagina un equipo de chefs intentando crear un plato nuevo. Si todos quieren llevarse bien, nadie cuestiona si el ingrediente principal está podrido. En un experimento clásico, se pidió a grupos tomar decisiones arriesgadas. Cuando había presión por acordar rápido, ignoraban señales de peligro, como si la armonía fuera más importante que el resultado. Piénsalo como un río que arrastra todo a su paso. En un grupo cohesionado, la corriente es fuerte, quieres pertenecer, así que sigues la corriente aunque veas rocas adelante. Estudios muestran que el Group Think aparece más en grupos muy unidos, con líderes dominantes o bajo estrés. Por ejemplo, un análisis de 2004 sobre juntas corporativas encontró que las empresas con culturas de sí, señor tomaban peores decisiones estratégicas, como invertir en proyectos condenados al fracaso. En política, el Group Think ha llevado a errores históricos, desde guerras mal planeadas hasta crisis económicas. ¿Por qué caes en esta trampa? Tu cerebro está cableado para la conexión social. Disentir te hace sentir como un extraño, y eso duele. Según investigaciones, el miedo al rechazo activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Pero el Group Think tiene un costo, suprime ideas frescas, ignora riesgos y puede llevar a desastres. Holgazanería social. Estás en un proyecto grupal, todos trabajando en la misma tarea, pero de repente notas que no estás dando el 100%. No es que seas flojo, pero algo te hace pensar, total, los demás lo harán. Esto es la holgazanería social, la tendencia a esforzarte menos cuando trabajas en grupo que cuando vas solo. Es como si estuvieras remando en un bote con otros y, sin darte cuenta, aflojas el remo porque sabes que el bote seguirá avanzando. La holgazanería social no es solo una percepción, la ciencia la ha estudiado desde hace décadas. Un experimento clásico de 1913, realizado por Max Rentgelman, mostró que las personas tiran menos fuerte de una cuerda en grupo que solas. ¿La razón?
Cuando sientes que tu aporte se diluye en el esfuerzo colectivo, tu motivación baja. Estudios más recientes, como los de la Universidad de Massachusetts, confirman que esto pasa en oficinas, aulas y hasta en equipos deportivos. Es un problema real, el rendimiento del grupo puede caer si todos empiezan a holgazanear. Pero no todo está perdido. Los investigadores han encontrado formas de reducir este efecto. Si cada persona sabe que su aporte será evaluado individualmente, como en un equipo donde todos tienen roles claros, la holgazanería disminuye. También ayuda cuando el grupo se siente unido, como si remaran juntos por una causa común. Es como transformar ese bote en una tripulación sincronizada, donde cada remo cuenta. Esto es clave en el diseño de equipos, desde empresas que asignan tareas específicas hasta entrenadores que motivan a cada jugador a darlo todo. Piénsalo como un baile grupal, si todos saben que sus pasos serán vistos, bailan con más energía. La holgazanería social nos muestra cómo nuestra psicología cambia en grupo, y no siempre para mal. Entenderla ayuda a construir equipos más fuertes, donde cada uno rema con ganas, sabiendo que su esfuerzo no se perderá en la corriente. La próxima vez que estés en un grupo, pregúntate, ¿estás remando a tu ritmo o dejando que los demás hagan el trabajo? Efecto espectador. Estás caminando por una calle concurrida cuando escuchas un grito. Alguien parece necesitar ayuda, tal vez está tirado en la acera o pidiendo auxilio. Miras alrededor, hay decenas de personas, pero nadie se mueve. Sientes un nudo en el estómago, pero piensas, alguien más lo hará. Y te vas. Esto es el efecto espectador, un fenómeno que revela cómo la presencia de otros puede apagar tu impulso de actuar. Es como si tu voluntad de ayudar se diluyera en una multitud, como una gota de tinta en un vaso de agua. El efecto espectador saltó a la fama tras el caso de Kerry Janovice en 1964, una joven asesinada en Nueva York mientras, según reportes iniciales, 38 testigos no hicieron nada. Aunque luego se supo que la historia fue exagerada, inspiró a psicólogos como Bev Latten y John Darley a investigar. En un experimento, pusieron a participantes en una sala donde, de repente, entraba humo o alguien fingía un ataque. Cuando estaban solos, el 75% actuó rápido para ayudar o alertar. Pero con más personas presentes, solo el 38% lo hizo. La multitud, lejos de sumar fuerzas, las resta. Piénsalo como un juego de responsabilidad compartida. Cuando estás solo, la responsabilidad es toda tuya, como llevar una bandeja llena de vasos sin ayuda. Pero en grupo, la bandeja parece más ligera porque todos la sostienen. Esto se explica por dos ideas: la ignorancia pluralista, donde miras a otros para saber qué hacer y, si nadie actúa, asumes que no es grave, y la difusión de responsabilidad, donde piensas que otro se encargará. Estudios muestran que este efecto es más fuerte en multitudes grandes o si no conoces a la víctima, como en una ciudad ajena. ¿Por qué te paralizas así? Tu cerebro busca señales sociales para decidir, y en una multitud, la inacción de otros es una señal poderosa. Pero no es solo pereza, un estudio de 2019 encontró que las personas en grupos sienten menos presión moral para actuar, porque el peso de la culpa se reparte. Esto explica por qué en emergencias urbanas, como un accidente en la calle, a menudo nadie ayuda hasta que una persona rompe el hielo. Sin embargo, cuando alguien actúa, el efecto puede invertirse, otros se suman, como si el coraje fuera contagioso. El efecto espectador tiene raíces profundas. En experimentos con cámaras de seguridad, las personas eran menos propensas a detener un robo si había más testigos. Pero no es inevitable. Entrenamientos de intervención, como los usados en campañas contra el acoso, enseñan a reconocer este sesgo y actuar. Por ejemplo, un estudio de 2021 mostró que las personas que aprendieron a identificar emergencias actuaban más rápido, incluso en multitudes. También ayuda a personalizar la situación. Si alguien te mira y te pide ayuda directamente, el efecto espectador se desvanece, porque la responsabilidad cae directo sobre ti. Mientras te preparas para dormir, piensa en la última vez que viste algo raro pero no hiciste nada. ¿Fue por una razón específica, o fue porque otros estaban ahí, inmóviles? Síndrome de Capgras. Imagina que despiertas un día y miras a tu mejor amigo, pero algo está mal. Su cara es la misma, su voz no ha cambiado, pero sientes que no es él, que es un impostor idéntico. No es una película de ciencia ficción, es el síndrome de Capgras, un trastorno raro donde tu cerebro te convence de que alguien cercano ha sido reemplazado por un doble.
Es como si tu mente fuera un rompecabezas donde las piezas de reconocimiento y emoción no encajan, dejándote atrapado en un misterio inquietante. El síndrome de Capgras, descrito por primera vez en los 1920s por el psiquiatra Joseph Capra, suele aparecer tras lesiones cerebrales, en trastornos como esquizofrenia o en casos de demencia. Quienes lo padecen reconocen físicamente a las personas, su cara, su ropa, pero no sienten la conexión emocional que debería acompañarlas. Por ejemplo, un paciente podría ver a su pareja y decir, se ve igual, pero no es ella. En un caso famoso, una mujer insistía en que su esposo era un extraño, aunque reconocía cada detalle de su apariencia. Es como si el corazón y los ojos estuvieran en desacuerdo. Piénsalo como un cable desconectado en una lámpara. La bombilla, tu capacidad de reconocer caras, funciona, pero el interruptor emocional, el sentimiento de familiaridad, está roto. Estudios de neurociencia, como los de Vilayanur Ramachandran, sugieren que el síndrome ocurre por una falla entre la corteza visual, que identifica rostros, y la amígdala, que genera respuestas emocionales. En un experimento, pacientes con Capgras mostraban respuestas normales al ver caras conocidas, pero no tenían la reacción emocional esperada, como un aumento en la conductancia de la piel. Esto explica por qué ven a un impostor, el reconocimiento está, pero la chispa emocional no. Este síndrome es raro, afectando a menos del 1% de la población, pero fascina porque muestra cómo construimos la realidad. Reconocer a alguien no es solo ver su cara, es sentir que es tu persona. Sin esa conexión, tu cerebro inventa historias, como que un extraterrestre o un clon tomó su lugar. En algunos casos, los pacientes incluso creen que objetos, como su casa, han sido reemplazados. Según investigaciones, el estrés o el trauma pueden desencadenar estos episodios en personas con predisposición, y el tratamiento suele incluir terapia o medicamentos para estabilizar las emociones. Lo perturbador es lo que esto dice sobre tu percepción. Si tu cerebro puede hacerte dudar de alguien tan cercano, ¿cuán confiable es tu sentido de la realidad? En un estudio, pacientes con Capgras mejoraron al trabajar con terapia cognitiva, aprendiendo a cuestionar su creencia en los impostores. Pero el síndrome también plantea preguntas filosóficas: si el amor o la confianza dependen de una conexión emocional, ¿qué pasa cuando se pierde? Es un recordatorio de que nuestra identidad no está solo en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Síndrome de Cotard. ¿Alguna vez has sentido que una parte de ti no está del todo presente? Ahora imagina que esa sensación se vuelve tan extrema que crees que estás muerto, que tu cuerpo no existe o que tus órganos se han desvanecido. Esto no es un cuento de terror, es el síndrome de Cotard, un trastorno mental rarísimo que lleva a las personas a negar su propia existencia. Es como si tu mente fuera un espejo roto, incapaz de reflejar que sigues vivo, atrapándote en una realidad donde eres un fantasma en tu propio cuerpo. El síndrome de Cotard, descrito en 1880 por el neurólogo Jules Cotard, es una forma de delirio que suele aparecer en casos de depresión severa, psicosis o daños cerebrales. Quienes lo padecen pueden insistir en que están muertos, que su cuerpo está podrido o que han perdido su sangre o sus órganos. En un caso documentado, un hombre dejó de comer porque creía que, al estar muerto, no lo necesitaba. Otro paciente afirmó que era un cadáver caminando, incapaz de convencerse de que su corazón aún latía. Es como si la mente desconectara la chispa que te hace sentir vivo. Piénsalo como un apagón en la central eléctrica de tu identidad. Normalmente, tu cerebro une tus pensamientos, emociones y sensaciones para decirte, estoy aquí. Pero en el síndrome de Cotard, esa conexión se corta. Estudios de neuroimagen, como los realizados en la década de 2000, muestran que los pacientes suelen tener actividad reducida en áreas como la corteza prefrontal, que ayuda a construir el sentido del yo. Esto podría explicar por qué se sienten desconectados de su propia existencia. En un caso, una resonancia magnética reveló daños en regiones ligadas a la autopercepción, como si el cerebro literalmente no pudiera verse a sí mismo. Afecta a menos del 0.1% de la población, pero sus riesgos son graves. Quienes lo padecen pueden descuidarse, dejar de comer o incluso intentar suicidarse, creyendo que ya no están vivos. Según investigaciones, el síndrome suele estar ligado a trastornos como la esquizofrenia o la depresión profunda, y a veces aparece tras lesiones cerebrales, como un derrame. Los tratamientos, como antidepresivos, antipsicóticos o terapia electroconvulsiva, pueden ayudar, pero el proceso es lento. En un estudio, un paciente mejoró tras meses de medicación, empezando a sentir que volvía a la vida. Lo fascinante y aterrador es lo que este síndrome dice sobre tu sentido de ser.
Si tu mente puede convencerte de que no existes, ¿qué tan sólido es tu yo? Psicólogos sugieren que el Cotard surge cuando la percepción de uno mismo se fractura, a menudo bajo un peso emocional abrumador. Es como si el cerebro, incapaz de lidiar con el dolor, optara por declarar que no hay nadie para sentirlo. Esto plantea preguntas profundas: si tu existencia depende de cómo tu mente te percibe, ¿qué eres cuando esa percepción falla? Prosopagnosia, ceguera facial. Imagina que estás en una reunión familiar. Todos ríen, charlan, y de pronto, alguien se acerca. Sonríe, te saluda con entusiasmo, pero tu mente se queda en blanco. ¿Quién es? Su rostro no te dice nada, como si fuera un lienzo borroso colgado en una galería desconocida. Esto no es un mal día ni una simple confusión. Para algunas personas, es su realidad diaria. Bienvenido al extraño mundo de la prosopagnosia, o ceguera facial, un misterio del cerebro que nos hace preguntarnos, ¿cómo reconocemos a quienes nos rodean? Tu cerebro es como una biblioteca inmensa, llena de libros que guardan rostros, nombres y recuerdos. Cada vez que ves a alguien, hojeas esas páginas en milisegundos y encuentras la ficha correcta: es tu amigo de la escuela. Pero para alguien con prosopagnosia, esa estantería está cerrada. Pueden ver ojos, narices, bocas, todo perfectamente nítido, pero el cerebro no logra unir esas piezas en un rostro familiar. Es como intentar armar un rompecabezas sin la imagen de referencia. La prosopagnosia ocurre cuando ciertas áreas del lóbulo temporal, especialmente una región llamada giro fusiforme, sufren un daño o no funcionan correctamente. Este pedacito de tu cerebro es como un detective especializado, entrenado solo para identificar rostros. Si se estropea, puedes ver un árbol, un coche o una taza sin problema, pero los rostros se vuelven un enigma. A veces, esta condición aparece tras un accidente, como un golpe fuerte en la cabeza o un derrame cerebral. Pero, sorprendentemente, también hay quienes nacen con ella. Imagina crecer sin reconocer a tu familia salvo por su voz, su ropa o la forma en que caminan. Piénsalo, estás en un mercado lleno de gente. Para ti, distinguir a tu pareja entre la multitud es fácil, pero para alguien con prosopagnosia, es como buscar una aguja en un pajar sin saber cómo luce la aguja. Algunos aprenden trucos, como fijarse en un peinado único o un tatuaje, pero eso no siempre basta. Esta condición no solo afecta la vida diaria, sino también la conexión social. ¿Cómo te sentirías si no pudieras reconocer a tus seres queridos en una foto? Los científicos han estudiado casos famosos, como personas que no reconocen ni su propio rostro en el espejo. Sí, así de extraño es. Estos estudios han revelado algo fascinante: nuestro cerebro tiene un sistema exclusivo para procesar rostros, separado de cómo reconocemos objetos o lugares. Es como si tuvieras un equipo de expertos en tu cabeza, y uno de ellos solo se dedica a las caras. Cuando ese experto falta, el resto del equipo no puede cubrirlo. Lo más curioso es que la prosopagnosia no es solo un problema, sino una ventana a cómo funciona tu mente. Al estudiarla, los investigadores han aprendido que el reconocimiento facial es una habilidad tan única que incluso los supercomputadores luchan por imitarla. Hay experimentos donde personas con esta condición intentan identificar rostros en pruebas controladas, y los resultados muestran lo complejo que es este proceso. No es solo ver, es interpretar, conectar, recordar. Vivir con prosopagnosia es como navegar un mundo donde todos llevan máscaras invisibles. Algunos lo manejan con humor, otros con frustración. Pero todos nos enseñan algo profundo: los rostros no son solo rasgos, son historias que nuestro cerebro teje en un instante. La próxima vez que reconozcas a alguien en la calle, piensa en lo increíble que es ese acto simple. Tu cerebro, sin que lo notes, acaba de resolver un rompecabezas que, para algunos, permanece sin solución. Amnesia anterógrada, caso H.M. ¿Sabías que un hombre vivió 55 años sin poder recordar lo que desayunó ayer? Su nombre era H.M., y su vida cambió para siempre la forma en que entendemos la memoria. Imagina que tu mente es como un cuaderno mágico: cada día, escribes nuevas páginas llenas de momentos, conversaciones, risas. Pero para H.M., después de una cirugía en 1953, ese cuaderno dejó de guardar páginas nuevas. Bienvenido al fascinante y desconcertante mundo de la amnesia anterógrada, un trastorno que te impide formar recuerdos nuevos, aunque tu pasado siga intacto. H.M. tenía epilepsia severa. Para controlarla, los médicos decidieron extirparle partes del hipocampo, una región del cerebro del tamaño de un dedo meñique, escondida detrás de tus orejas. Ese pequeño sacrificio tuvo un costo enorme: H.M. perdió la capacidad de grabar nuevos recuerdos. Podía charlar contigo, reír, resolver un rompecabezas, pero si salías de la habitación y volvías 5 minutos después, era como si nunca te hubiera conocido.
Su vida se convirtió en un eterno presente, como un barco atrapado en un río sin corriente, incapaz de avanzar hacia nuevos puertos. Lo primero que descubrieron los científicos gracias a HM es que la memoria no es un solo sistema. Tu cerebro tiene diferentes almacenes, como cajones en un escritorio. El hipocampo, esa pieza clave que HM perdió, es el encargado de guardar recuerdos episódicos, los eventos de tu día, como qué comiste o a quién viste. Pero otras memorias, como montar en bicicleta o el sabor del café, están en otro cajón, intacto en HM. Por eso, él podía aprender habilidades nuevas, como dibujar figuras complicadas, aunque no recordaba haberlas practicado. ¿No es alucinante? Tu mente puede aprender sin que tú lo sepas. Este descubrimiento fue una revolución. Antes de HM, los científicos creían que la memoria era un todo indivisible. Su caso mostró que los recuerdos episódicos, los que te cuentan la historia de tu vida, dependen del hipocampo, mientras que las habilidades y los hábitos viven en otras partes del cerebro. Es como si tu mente tuviera departamentos especializados, cada uno con su propio trabajo. Vivir con amnesia anterógrada es como estar atrapado en un bucle de minutos. HM podía mantener una conversación lúcida, pero no recordaba haberla tenido. Los investigadores lo estudiaron durante décadas, haciéndole pruebas simples, como memorizar listas de palabras. Nunca lo lograba. Sin embargo, en experimentos de aprendizaje implícito, como trazar figuras frente a un espejo, mejoraba con el tiempo, aunque él no era consciente de ello. Esto mostró que hay memorias que no necesitan el hipocampo, un hallazgo que cambió la neurociencia para siempre. Piénsalo, estás en una fiesta, conoces a alguien, pero al día siguiente no tienes idea de quién era. Para ti, eso sería un descuido, para alguien con amnesia anterógrada, es la vida. Este trastorno no solo afecta a personas con lesiones cerebrales. Puede aparecer en enfermedades como el Alzheimer o tras traumatismos graves. Los estudios de HM ayudaron a desarrollar terapias de rehabilitación, aunque aún no hay cura. Lo más profundo de este caso es lo que nos dice sobre nosotros. Tu hipocampo está trabajando ahora mismo, grabando este momento en tu cuaderno mental. Sin él, tu vida sería una serie de instantes sueltos, sin conexión. HM vivió hasta los 82 años, siempre amable, siempre atrapado en el presente. Su sacrificio nos dio una verdad inquietante: nuestra memoria no es solo un archivo, es lo que nos hace seguir siendo quienes somos. Confabulación. ¿Qué pasaría si tu mente inventara historias para llenar los vacíos de tu memoria, y tú las creyeras sin dudar? No es una mentira, no es un truco, es confabulación, cuando tu cerebro teje recuerdos falsos, como un escritor creativo que no sabe que está escribiendo ficción. Estos relatos parecen tan reales que podrías jurar que ocurrieron. Adéntrate en este rincón extraño de la mente, donde la verdad y la imaginación se mezclan sin que lo notes. Imagina que tu memoria es como un telar antiguo, hilando los hilos de tus experiencias en un tapiz lleno de colores y patrones. Cada hilo es un recuerdo, cuidadosamente tejido para contar la historia de tu vida. Pero si el telar se daña, empieza a usar hilos equivocados, creando imágenes que nunca existieron. Eso es la confabulación. No es que quieras engañar a nadie, tu cerebro, desesperado por dar sentido a los huecos, inventa detalles para completar el diseño. La confabulación suele aparecer cuando hay daño en áreas del cerebro, como los lóbulos frontales, que actúan como los editores de tu memoria. Estos editores revisan tus recuerdos, asegurándose de que tengan lógica y encajen con la realidad. Si se estropean, por un golpe, una enfermedad como el Alzheimer o incluso por alcoholismo crónico, tu mente empieza a improvisar. Por ejemplo, alguien podría contarte que ayer fue a París, aunque lleva semanas en el hospital. No miente, para ellos, ese viaje es real. Piénsalo, estás hablando con un amigo que jura que hace 2 días estuvieron juntos en un concierto. Pero tú sabes que eso nunca pasó. Para él, la historia es tan vívida como si hubiera sucedido. Los científicos han estudiado esto en pacientes con daños cerebrales, pidiéndoles que relaten eventos específicos. A veces, mezclan hechos reales con detalles inventados, como decir que comieron pizza con un presidente. Estas historias no son al azar, suelen basarse en fragmentos de recuerdos reales, pero revueltos, como un collage mal armado. Lo fascinante es lo que esto revela sobre tu mente. La confabulación muestra que tu cerebro no solo guarda recuerdos, sino que los construye activamente. Es como un director de cine que, al perder parte del guión, escribe nuevas escenas para que la película tenga sentido. Estudios han demostrado que las personas que confabulan no lo hacen por atención o engaño, simplemente, su cerebro está tratando de mantener la narrativa de su vida intacta. En la vida cotidiana, esto puede ser confuso, incluso doloroso. Imagina a un ser querido que insiste en haber vivido algo que no ocurrió. No puedes convencerlo de lo contrario, porque para ellos, es su verdad.
En la neurología, la confabulación ayuda a entender cómo el cerebro monitorea y verifica los recuerdos. También tiene implicaciones legales, cómo saber si un testimonio es confabulación o mentira. Los investigadores usan pruebas, como escanear el cerebro o analizar patrones en las historias, para distinguirlas. Este fenómeno nos hace preguntarnos, ¿cuánto de lo que recuerdas es completamente cierto? Tu mente, sin que lo sepas, podría estar rellenando pequeños huecos con detalles inventados. La confabulación no es solo un error del cerebro, es una prueba de su creatividad, de su necesidad de encontrar orden en el caos. Cada vez que cuentas una anécdota, tu telar mental está trabajando, tejiendo hilos reales y, a veces, imaginarios. La próxima vez que estés seguro de un recuerdo, pregúntate, ¿es esto un hecho, o es mi cerebro escribiendo su propia historia? Amnesia retrógrada. Estás caminando por un sendero cubierto de niebla, y cada paso borra un pedazo de tu pasado. Primero olvidas la cena de ayer, luego el viaje de hace un año, hasta que los rostros de tu infancia se desvanecen como sombras. Esto no es una pesadilla, es la amnesia retrógrada, una condición donde tu mente pierde el acceso a los recuerdos de antes, como si alguien hubiera arrancado las primeras páginas de tu libro de vida. ¿Qué pasaría si los momentos que te definieron se convirtieran en un eco inalcanzable? Tu cerebro es como un archivo gigante, un almacén lleno de cajas apiladas con tus experiencias. Cada caja guarda un recuerdo, tu primer día de escuela, la canción que bailaste en una boda, el olor de la casa de tus abuelos. Pero un golpe fuerte, un accidente o una enfermedad puede cerrar algunas de esas cajas para siempre. La amnesia retrógrada no te impide formar nuevos recuerdos, como en el caso de H.M. Aquí, el problema es recuperar lo que ya viviste. Es como intentar abrir un candado sin la llave adecuada. Lo curioso es que no todos los recuerdos se pierden igual. Los más recientes suelen desvanecerse primero, mientras que los más antiguos, como tu niñez, a veces resisten. Esto se debe a cómo tu cerebro organiza los recuerdos. Cuando vives algo, tu hipocampo actúa como un bibliotecario, clasificando y enviando esos momentos a la corteza cerebral para guardarlos a largo plazo. Si ese proceso se interrumpe por una lesión, las memorias recientes, aún frescas y frágiles, son las primeras en esfumarse. Es como si las cajas más nuevas del archivo se derrumbaran antes que las viejas, reforzadas por años de uso. Imagina que despiertas tras un accidente. Sabes quién eres, pero no recuerdas la semana pasada, ni el mes pasado. Quizás olvidaste un ascenso laboral o una pelea con un amigo. Para algunos, la pérdida es más profunda, borrando años enteros. Los científicos han estudiado esto en pacientes con traumatismos craneales o enfermedades como la epilepsia. En experimentos, les piden que recuerden eventos específicos, como su boda o un evento histórico. Los resultados muestran que los recuerdos más consolidados, los que han sido revisitados muchas veces, son más resistentes. La amnesia retrógrada no es solo un misterio médico, es una ventana a cómo tu mente construye tu historia. Cada vez que recuerdas algo, no solo lo lees, lo reescribes, fortaleciendo ese archivo. Por eso, los recuerdos que cuentas a menudo, como una anécdota divertida, son más difíciles de perder. Pero un trauma puede romper esa conexión, dejando huecos que no notas hasta que alguien pregunta, ¿te acuerdas de aquella vez? Y tu mente responde con silencio. En la vida real, esto puede ser desolador. Imagina no recordar el nacimiento de tu hijo o el día que conociste a tu pareja. Algunos pacientes se sienten atrapados, intentando reconstruir su pasado con fotos o historias de otros. En el mundo forense, la amnesia retrógrada complica cosas. ¿Cómo sabes si alguien dice la verdad al afirmar que no recuerda un crimen? Los investigadores usan pruebas de memoria implícita, como mostrar fotos para ver si hay reacciones inconscientes, para entender qué queda en la mente. Este trastorno nos recuerda lo frágil que es nuestra identidad. Tus recuerdos no son solo datos, son los hilos que tejen quién eres. La amnesia retrógrada muestra que, sin ellos, partes de ti pueden desvanecerse, aunque sigas siendo tú. Los estudios siguen explorando cómo recuperar esos archivos perdidos o al menos ayudar a los pacientes a vivir sin ellos. Cada caso es un recordatorio, tu pasado no es solo un montón de cajas en un almacén, es el mapa que te guía por el presente. Hipnosis y sugestibilidad. Estás sentado en una silla, el mundo a tu alrededor se desvanece lentamente. Una voz suave te guía, diciendo, relájate, respira hondo. De pronto, tu mente se siente como una nube flotando, abierta a ideas que normalmente rechazarías. ¿Es esto magia? ¿Control mental? No, es hipnosis, un estado donde tu cerebro se vuelve más receptivo a las sugestiones, como una puerta entreabierta que deja entrar nuevas posibilidades. Adéntrate en este enigma de la mente, donde la realidad parece moldearse con palabras. Imagina que tu mente es como un lago tranquilo.
Normalmente, las ideas caen como pequeñas piedras, creando ondas suaves que apenas notas. Pero bajo hipnosis, esas piedras se convierten en rocas enormes, formando ondas que cambian cómo percibes, sientes o incluso recuerdas. La hipnosis no es dormir, aunque a veces lo parece. Es un estado de enfoque intenso, donde tu atención se estrecha y tu sugestibilidad, esa capacidad de aceptar ideas sin cuestionarlas, se dispara. No todos responden igual. Algunos entran en un trance profundo, mientras que otros apenas sienten un cosquilleo. Los científicos han estudiado esto midiendo ondas cerebrales con máquinas como el electroencefalograma. Descubrieron que, durante la hipnosis, tu cerebro cambia su actividad, como si sintonizara una frecuencia diferente. Las áreas que controlan la atención y la imaginación se encienden, mientras que las que dudan o analizan se calman. Es como si tu mente decidiera bajar la guardia por un momento. La hipnosis se usa en terapia para aliviar ansiedad, dolor o incluso para ayudar a dejar de fumar. Pero también es controversial, especialmente en casos forenses. Imagina que un testigo, bajo hipnosis, recuerda detalles de un crimen. ¿Es real ese recuerdo, o lo creó la sugestión? Experimentos han mostrado que la hipnosis puede distorsionar memorias, haciendo que alguien crea en eventos que nunca ocurrieron. Es como si el lago de tu mente reflejara una imagen borrosa, mitad verdad, mitad ilusión. Piénsalo, estás en una sesión de hipnosis, y el terapeuta te sugiere que sientas calor en las manos. De pronto, tus dedos hormiguean como si estuvieran cerca de una fogata. No es magia, es tu cerebro respondiendo a la sugestión, alterando tu percepción. Estudios han demostrado que personas hipnotizadas pueden ignorar el dolor o incluso ver colores donde no los hay. Esto revela algo profundo: tu realidad no es solo lo que ves o tocas, sino lo que tu mente acepta como cierto. En la vida cotidiana, la sugestibilidad está en todas partes. Anuncios, discursos, incluso una charla con un amigo pueden plantar ideas en tu lago mental. La hipnosis solo amplifica este proceso. Los investigadores usan pruebas, como pedir a alguien que levante un brazo sin querer, para medir qué tan susceptibles somos. Algunos caen fácilmente en el trance, otros, más escépticos, resisten. Pero nadie es inmune a la sugestión. ¿Alguna vez compraste algo porque un anuncio te convenció? Eso es tu mente, siendo un poco hipnotizada. Lo que hace a la hipnosis tan fascinante es cómo desafía nuestra idea de control. Crees que tus pensamientos son tuyos, pero una voz calma y unas palabras bien elegidas pueden guiarlos como un timón invisible. No es que pierdas la voluntad, sino que tu mente decide colaborar, como un bailarín que sigue el ritmo sin preguntarse por qué. La próxima vez que escuches una historia que te envuelve por completo, recuerda, tu lago mental está captando ondas, y a veces, esas ondas no vienen de donde crees. Despersonalización y desrealización. Imagina que estás caminando por una calle familiar, pero de repente todo parece un set de película, como si el mundo a tu alrededor fuera solo una proyección borrosa en una pantalla gigante. No es una alucinación, sino una sensación profunda y desconcertante que te hace dudar de tu propia conexión con la realidad. Eso es lo que viven muchas personas con despersonalización y desrealización, dos experiencias que a menudo van de la mano y que exploraremos ahora, desentrañando cómo tu mente puede jugarte estas pasadas tan curiosas. Tú podrías sentirte como si observaras tu vida desde fuera, como un espectador en el cine viendo una versión de ti mismo actuar en la escena cotidiana. La despersonalización es esa desconexión de tu propio cuerpo o mente, quizás sientas que tus manos no son tuyas o que tus emociones están adormecidas, como si llevaras guantes emocionales que bloquean todo sentimiento real. Por otro lado, la desrealización hace que el entorno parezca irreal, como si las personas y objetos fueran figuras en un sueño vago o un videojuego pixelado. No es que estés loco o que hayas perdido el contacto con la realidad, como en una psicosis, de hecho, mantienes la conciencia de que algo anda mal, lo que hace que sea aún más angustiante. Estos síntomas no son raros. Según estudios de la Clínica Mayo, afectan hasta al 75% de las personas en algún momento de su vida, aunque para la mayoría son pasajeros, como un rayo en una tormenta de estrés. Pero cuando persisten, se convierten en un trastorno que puede durar meses o años. Piensa en ello como un interruptor de emergencia en tu cerebro, ante un estrés intenso, como un trauma, ansiedad extrema o incluso el uso de drogas como la marihuana o alucinógenos, tu mente se desconecta para protegerte. Investigaciones en revistas como el Merck Manual señalan que factores genéticos y ambientales juegan un rol. Por ejemplo, si creciste en un hogar con maltrato emocional o negligencia, es más probable que esto te ocurra, porque tu cerebro aprende a salir de situaciones dolorosas. Curiosamente, la ciencia ha explorado esto a través de escáneres cerebrales. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que áreas como la corteza prefrontal y el lóbulo temporal, responsables de integrar sensaciones y emociones, se alteran durante estos episodios.
Es como si tu cerebro reorganizara el tráfico de información, desviando rutas para evitar un atasco emocional. Un caso fascinante viene de investigaciones en la Universidad de Harvard, donde participantes con estrés postraumático reportaron estos síntomas como una forma de disociación protectora, similar a como un animal se congela ante un depredador para sobrevivir. Ahora, ¿cómo se siente esto en el día a día? Tú podrías estar en una conversación con amigos, pero percibir sus voces como ecos lejanos, o mirarte al espejo y pensar, ¿ese soy yo realmente? No interfiere con tu visión o audición física, pero distorsiona la percepción, haciendo que todo parezca plano o artificial. Y aunque es aterrador, no es peligroso en sí mismo. De hecho, muchas personas lo experimentan durante ataques de pánico, donde el corazón late fuerte y el mundo se nubla, como si estuvieras en una burbuja flotante. Para manejarlo, los expertos recomiendan enfoques simples y efectivos. La terapia cognitivo-conductual, o TCC, es la estrella aquí. Te ayuda a identificar desencadenantes y a reconectar con el presente, quizás practicando ejercicios de grounding, como sentir la textura de un objeto en tus manos para anclarte de nuevo. Imagina que es como recalibrar un GPS mental que se desvió. Y hay esperanza. Con tratamiento, muchas personas reducen estos episodios drásticamente, volviendo a sentir el mundo como algo sólido y propio. Lo misterioso de esto es cómo revela la fragilidad del yo. Tú das por sentado que eres uno con tu cuerpo y entorno, pero la despersonalización cuestiona eso, como si pelaras capas de una cebolla para ver qué hay debajo. Investigadores en neurociencia, como los del Instituto Nacional de Salud Mental, usan estos casos para entender mejor la conciencia, comparándolo con estados meditativos extremos donde el ego se disuelve temporalmente. No es solo un problema, es una ventana a cómo tu cerebro construye la realidad cada segundo. Si alguna vez has sentido un atisbo de esto durante un momento de fatiga extrema, sabes lo inquietante que puede ser. Pero entenderlo quita poder al miedo, es tu mente protegiéndote, no traicionándote. Explorar estas experiencias nos hace apreciar lo intrincado de nuestra percepción diaria, como un rompecabezas que encaja perfectamente la mayoría del tiempo, hasta que una pieza se mueve y todo cambia. Unión temporal y sentido de agencia. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se encoge cuando haces algo con intención, como si tus acciones y sus resultados estuvieran pegados en un instante? Es como presionar un interruptor y ver la luz encenderse, sintiendo que controlas el mundo. Esto es la unión temporal, o intentional bonding, un fenómeno donde tu cerebro une tus acciones voluntarias y sus efectos en el tiempo, dándote una sensación de poder sobre lo que pasa. Imagina que estás jugando un videojuego. Pulsas un botón y tu personaje salta al instante. Tu cerebro percibe ese salto como si ocurriera más cerca del momento en que apretaste el botón de lo que realmente fue. Este truco mental refuerza tu sentido de agencia, la certeza de que tú causaste el salto. En experimentos, como los realizados por Patrick Haggard en University College London, se ha medido esto con cronómetros precisos. Cuando actúas intencionalmente, el intervalo entre acción y resultado, como presionar una tecla y escuchar un sonido, parece más corto que si el sonido ocurre solo. Es como si tu mente tuviera un editor de video interno, cortando y pegando los eventos para que sientas que tienes el control. Estudios en Nature Neuroscience han mostrado que esta unión ocurre en áreas del cerebro como la corteza prefrontal y el cerebelo, que conectan tus intenciones con lo que sucede. Por ejemplo, un estudio de 2023 en Journal of Cognitive Neuroscience encontró que cuando voluntarios causaban un evento, como encender una luz, su percepción del tiempo se comprimía hasta 50 milisegundos, pero no cuando la luz se encendía sola. Este fenómeno no es solo un dato curioso. Explica cómo sientes que eres el autor de tu vida. Cuando fallas en algo, como tirar un vaso por error, la unión temporal se debilita y no sientes tanto control. En trastornos como la esquizofrenia, donde las personas a veces sienten que sus acciones no son suyas, esta unión está alterada, según investigaciones de la Universidad de Copenhague. Es como si el editor de tu cerebro cortara la película en los lugares equivocados, rompiendo la conexión entre lo que haces y lo que pasa. En la vida diaria, la unión temporal te da confianza para actuar, desde cocinar hasta conducir. También inspira tecnología, como interfaces de realidad virtual que ajustan los tiempos de respuesta para que sientas más control. Pero lo más fascinante es lo que dice sobre ti. Tu cerebro está constantemente tejiendo una historia donde eres el protagonista, acortando el tiempo para que cada acción tuya parezca magia que transforma el mundo.